Aleluya. Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Yo les voy a invitar a que demos lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a leer desde el 1 al 7. Del 1 al 5 solamente vamos a leer del 1 al 5. Que es tan importante que conozcamos en las escrituras este llamado urgente que el Señor nos está haciendo a transicionar. Este llamado urgente a transicionar, a salir del estilo de vida que hemos estado viviendo. Dice Apocalipsis 18:1: después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Una pregunta que usted y yo debemos hacernos hoy es: ¿por qué el Señor nos hace este llamado urgente a salir del estilo de vida que hemos estado viviendo, a salir de la manera en cómo hemos estado pensando, a transicionar, a salir de ese sistema que la Biblia le llama Babilonia? Es importante que usted y yo podamos entender cómo es que ese sistema babilónico influencia nuestras vidas y cómo y de qué manera es que nosotros vamos a salir de ahí. Como el Señor nos dice: salgan de ahí, pueblo mío, salgan de ahí, pueblo mío, salgan de Babilonia, pueblo mío. ¿Cómo y de qué manera es que nos influencia a nosotros Babilonia? ¿Y de qué manera es que vamos a poder salir de ahí? Este sistema babilónico, que es tan importante que lo conozcamos, es sumamente importante que nosotros entendamos y que conozcamos lo que es el sistema babilónico y cómo es que opera. Es un sistema que está demasiado arraigado en el corazón del hombre. El sistema babilónico está arraigado en el corazón del hombre y que ha hecho demasiado daño en la humanidad. Es ese sistema babilónico que, según las escrituras, porque dicen las escrituras que está destinado a la destrucción, porque ese sistema babilónico está destinado a la destrucción. Ese sistema que se llama Babilonia. Babilonia, amados, es todo lo que no tiene base en las escrituras. Babilonia, del que está hablando el Señor aquí, el que nos está diciendo que salgamos de allí, cuando Él dice: salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de ahí, pueblo mío. Salgan de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, pueblo mío, nos está diciendo. Salgan del mundo. Salgan del mundo. Eso es Babilonia. Babilonia es todo lo que no tiene una base escritural. Babilonia es todo lo que no tiene una base bíblica. Y lo que usted y yo acabamos de leer aquí en estos capítulos del 1 al 5 de Apocalipsis 18 nos está hablando precisamente de ese sistema.
Nos está hablando del sistema del mundo. Todo lo que está hablando allí, las escrituras, está hablando precisamente del sistema de este mundo. Y que según la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, todos los que están dentro de ese sistema sufrirán junto con él, porque tiene un juicio inherente sobre ellos. O sea, el Señor nos ama tanto que nos hace un llamado contundente y urgente a que nosotros nos hagamos una introspección, una autoevaluación de nosotros mismos acerca del estilo de vida que estamos viviendo, acerca de lo que usted y yo estamos haciendo, de qué estamos hablando, a quién estamos escuchando, con quién estamos andando. Porque aquí dice la Biblia que todos los que están dentro de este sistema sufrirán. Y sufrirán junto con él, porque tiene un juicio inherente sobre ellos. Este sistema perverso, amados, este sistema perverso, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo, ha venido a distorsionar el diseño de Dios. Desde el principio siempre ha sido así. Porque todo lo que hace es basado en el engaño. Todo lo que hace es basado en el engaño. Todo lo que hace es basado en mentiras, mentiras y engaño, en mentiras y engaño. Le hace creer a la gente que lo que está haciendo es bueno, cuando realmente lo que está haciendo es contrario a lo que dicen las escrituras. O sea, este sistema babilónico tiene un método para poder ejercer control, engañando a la gente. Y esto ha sido siempre desde el principio, lo vimos desde el tiempo de Adán. Desde el tiempo de Adán. Entonces este sistema tiene origen en el corazón de Satanás por causa de la altivez, la arrogancia y el orgullo, la soberbia, por querer suplantar la posición de nuestro Padre Celestial. Y es tremendo porque según las escrituras, Dios dice de Satanás en Isaías 14, versículos de 12 al 15, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a tomar en serio, mis amados, los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos está haciendo un llamado urgente a tomar en serio los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempo clave. Estamos viviendo un tiempo muy clave. Estamos viviendo el tiempo del principio de dolores de parto. Y el Señor nos está llamando a que prestemos atención con todo lo que estamos haciendo, o sea, que tengamos cuidado con quién hablamos, que tengamos cuidado con lo que hacemos, con quién nos juntamos, con quién andamos, con quién nos asociamos, con quién hacemos alianzas, que hagamos una inspección profunda de lo que estamos haciendo y viviendo, porque este es un tiempo demasiado peligroso. Estamos viviendo un tiempo demasiado complicado, es un tiempo muy complejo. Y Dios nos está haciendo ese llamado a vivir en una autodisciplina. La autodisciplina tiene que ver con el dominio propio. Dice la Biblia que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la autodisciplina. El dominio propio tiene que ver con que usted y yo aprendamos a gobernar sobre nuestras emociones. ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Qué pasó en el principio? En el origen. Cuando Dios le entregó el gobierno a Adán. ¿Qué pasó allí?
Dios le entregó el gobierno a Adán y Dios nunca le dijo a Adán que gobernara sobre otros hombres. Dios le entregó el gobierno sobre la tierra. Dios no le entregó a Adán un gobierno político. Dios no le dijo a Adán, encárgate de la política, encárgate de los hombres, encárgate de gobernar a los hombres, encárgate de meterte en esto y en aquello y en lo otro. No, no, no. Dios le entregó el gobierno, pero de la tierra. Dios nunca le dijo a Adán que formara un partido político. Nada de eso. Dios le dio autoridad y dominio sobre la tierra. Autoridad y dominio sobre la tierra. Aleluya. Dios le entregó el gobierno sobre la tierra. Dios fue claro cuando le dijo, y gobierne la tierra, sojuzgue la tierra. Dios nunca le dijo a Adán que gobernara sobre otras personas, gobierne la tierra. Esto es algo muy tremendo porque lo que pasó en todo este escenario es que podemos ver que Dios le dio autodominio a Adán para que gobernara. Dios le dio un autodominio para que gobernara, pero ¿y qué pasó? Usted y yo ya sabemos, conocemos la historia de Adán. Adán no pudo gobernar lo que Dios le confió. Adán no pudo gobernar su propia casa. Adán no pudo gobernar, no tuvo ese autodominio, esa autodisciplina para él mantener el gobierno y el control de su casa, de lo que Dios le había confiado. Tremendo. Y si Adán no pudo gobernar su propia casa, si Adán no pudo administrar su propia casa, ¿cómo Dios le iba a dejar a Adán el gobierno de toda la tierra después de lo que había pasado? Por eso fue sacado del huerto. Por eso Dios ya no pudo confiar en él. Por eso Dios lo sacó de en medio, porque ya Dios no podía confiar en un hombre que él mismo había creado para su propósito eterno. Un hombre que Dios había creado, con el cual lo había creado a la imagen y a la semejanza de él. Y puso en él su espíritu. Le dio identidad, le dio autoridad, le dio poder, le dio gobierno para que sojuzgara toda la tierra. Le entregó todo el poder sobre toda la tierra para que se multiplicaran. Pero él no, él le falló al Señor. Entonces, pues Dios no lo podía dejar allí como administrador, como gerente, como administrador de todo lo que él tenía. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros en este tiempo a tener responsabilidad con todo lo que Él nos ha confiado. Es importante que entendamos esto, que así mismo como Dios le entregó a Adán el gobierno sobre toda la tierra, porque Dios lo creó para eso. Aún Dios sabía que esto iba a pasar con Adán. Dios sabía que Adán no iba a ser capaz de mantenerse en la posición donde Él lo había colocado. Pero aún así, Dios, en su infinita soberanía, lo creó y pasando todo lo que pasó, envía a su Hijo Jesús después para que venga nuevamente a restaurar la imagen de Dios en la humanidad, nuevamente a devolvernos lo que se había perdido en el huerto, a darnos nuevamente autoridad, darnos gobierno, darnos poder, darnos identidad, a equiparnos con todos los dones, los talentos y con todo lo que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de Jesús, para que usted y yo podamos entonces ejercer con responsabilidad ese gobierno que el Padre Celestial nos dio sobre todas las cosas. Dios nos está llamando a transicionar. Dios nos está llamando a transicionar, o sea, a salir del sistema de este mundo, a salir de ese sistema de este mundo, el cual el Señor bíblicamente le llama Babilonia. El Señor nos está llamando por causa de los tiempos que estamos viviendo, por causa de los tiempos que ahorita mismo usted y yo sabemos que estamos viviendo, que son tiempos proféticos. Estamos en el principio de dolores. Y el Señor nos está llamando a salir de este mundo, a salir de este sistema babilónico
que no solamente está en nuestros pensamientos, porque es un sistema que se queda arraigado en el pensamiento del hombre, sino que es un estilo de vida que vamos formando. O sea, es una mentalidad que se ha formado dentro de nosotros, en el hombre. Nacimos en un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, de corrupción, y crecimos en todas esas enseñanzas, en todas esas doctrinas, en todas esas tradiciones, en todas esas costumbres, todas esas ideologías, ideales, todo lo que aprendieron nuestros antepasados y que nos lo traspasaron a nosotros también como una herencia, y que hemos quizás estado viviendo por tanto tiempo, caminando, hablando y haciendo todas las cosas que hacíamos. Y en este tiempo el Señor nos está diciendo, es tiempo que salgan de ahí. Es tiempo que salgan de esa manera de vivir. Es tiempo que salgan de esa forma como están viviendo. Ya es el tiempo que salgan de ese sistema. ¿Por qué? Porque hay un juicio inherente, hay un juicio que viene sobre ese sistema babilónico. Hay un juicio que viene sobre ese sistema. Y el Señor nos está diciendo, yo quiero preservar tus vidas. Yo quiero preservar tu vida. Yo quiero que salgas de ahí. Porque quiero preservar tu vida, porque te necesito. Entonces, Babilonia, ¿qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Es todo el poder de las tinieblas que gobierna a los hombres. Eso es Babilonia. Es todo el poder de las tinieblas que gobierna a los hombres y que ha pervertido a toda la humanidad. Eso es Babilonia. El poder, todo el poder de las tinieblas que gobierna a los hombres, o sea, al ser humano, que ha pervertido a toda la humanidad, que ha pervertido en la política, que ha pervertido en la educación, en la salud, en las familias y en la vida espiritual. Babilonia es todo lo que se levanta contra Dios. Babilonia es todo lo que se levanta contra Dios. Es un sistema satánico, antagónico, que se ha puesto siempre se ha opuesto a Dios. Siempre se ha opuesto a la santidad y a la justicia de Dios. Eso es Babilonia, mis amados. Es un sistema que se le opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Babilonia es ese sistema que se opone a la soberanía de Dios, a la santidad de Dios, a la justicia de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es Babilonia. O sea, es todo lo que está en el mundo, todo lo que se le opone a Dios, es lo que hace que la gente camine en rebeldía, porque esa es la esencia, esa es la naturaleza de ese sistema. Recuerden que ese sistema se generó en el corazón de Satanás. Satanás quiso sentarse en el lugar de Dios. Es un sistema gobernado por la soberbia, por el orgullo, por la altivez. Entonces, es un sistema que viene operando de manera antagónica. Y según las escrituras, lo que leímos ahorita, nos deja ver entonces que todas las naciones de la tierra están bajo la influencia de ese espíritu, o sea, de ese sistema, que pretende gobernar, controlar y dominar a la raza humana. Domina pueblos, domina ciudades, domina naciones. Es algo tremendo. Vamos a leer lo que dice Romanos 3:11. Romanos 3:11. Vamos a leerlo hasta el 18. Y dice, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Esto es hasta el versículo 18. Romanos 3:11 al 18. Todo eso que acabamos de leer, eso es Babilonia. Eso es lo que hace Babilonia. Esa es la naturaleza de Babilonia. Esa es la naturaleza babilónica.
Eso es lo que hay en el corazón del mundo. Eso es lo que hay en el corazón de todo hombre y de toda mujer que no ha rendido su vida a Jesús, que no ha nacido de nuevo, que no se ha convertido en una nueva creación. Y así estuvimos usted y yo en un tiempo. Pero Jesús nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó de ese reino de tinieblas al reino inconmovible, al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo, en quien usted y yo tenemos redención y el perdón de pecados. Oh, gracias, Señor. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros entonces diferentes de los demás? ¿Qué es lo que hace que usted y yo seamos diferentes ante otras personas? Es la lealtad, es la fidelidad a Dios y a su palabra. Lo que nos hace diferente a nosotros de otros cristianos es la lealtad y nuestra fidelidad a la palabra de Dios y a Dios mismo. Cuando usted y yo hemos entendido, mis amados, usted y yo hemos salido del gobierno de un sistema perverso, ese sistema de destrucción y de muerte que es Babilonia. Cuando usted y yo entendemos que ya usted y yo no pertenecemos ahí, que usted y yo nada tenemos que ver con este mundo, entonces le mostramos al mundo que nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios, que vivimos bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, que nos hemos convertido en sus testigos, que ya nosotros no somos personas que vivimos como vivíamos antes. Por eso es tan necesario entender entonces lo que el Señor nos está llamando a hacer hoy. Hoy el Señor nos está llamando a que terminemos de salir completamente de ese sistema, que salgamos completamente de Babilonia, que transicionemos, que salgamos de ese lugar para que podamos ir a ese lugar glorioso y maravilloso en el que el Señor Jesús nos posicionó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es una transformación radical en nuestra identidad. Cuando nos determinamos a dejar de ser lo que antes éramos, a ya no seguir siendo más lo que nuestros padres dijeron que éramos, a ya no ser más lo que los maestros, los profesores, la gente decían que nosotros éramos. Es una transformación total en nuestra identidad. El apóstol Juan dijo, dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan 3:3. El Señor dijo, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Esto es algo muy tremendo, muy poderoso, porque el mismo Jesús tiene que hablar con alguien que se llama Nicodemo, por ejemplo, y enseñarle lo que verdaderamente es el reino de Dios y cómo poder entrar en él. Y le habló claramente y le dijo que para poder entrar al reino de Dios había que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo nos demanda a nosotros salir de Babilonia. Salir completamente de ese mundo perverso de destrucción y muerte. El sistema babilónico fue creado para gobernar desde una plataforma de esclavitud. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. Que toda persona que todavía practica las cosas de este mundo es esclavo de Babilonia. Alguien que todavía practica las cosas de este mundo todavía es esclavo de Babilonia. ¿Por qué? Pues porque ese sistema babilónico fue creado para eso, para gobernar desde una plataforma de esclavitud, creando reglas para poder gobernar el comportamiento de la sociedad, para poder esclavizar y tomar el control de la voluntad de las personas. Esto es tremendo y lo estamos viendo ahorita prácticamente ya cómo están tomando el gobierno y el control ya en muchas naciones donde ya se está prácticamente, ya está mostrando su rostro este sistema
está mostrando su rostro, ya casi sale completamente y se deja ver. Y es el que va a tomar totalmente control, esclavizando la voluntad de las personas, las emociones, las decisiones, llevando a la gente a tener una mente de confusión, una mente llena de confusión, de frustración y obedeciendo solamente a una estructura de reglas. Tremendo, pues, porque usted y yo no fuimos creados para eso. Usted y yo no fuimos diseñados para eso. El Señor no nos llamó a nosotros para vivir estructurado por reglas, ni obedeciendo a una estructura de reglas. Usted y yo fuimos creados solo para obedecer a Dios, para vivir en lo que el Padre Celestial estableció, para vivir en su voluntad, para vivir en lo que Él ya nos entregó a nosotros, lo que Él puso delante de nosotros, y es a poder vivir en esa obediencia absoluta a nuestro Padre Celestial, a cada mandato que Él nos da, a cada directriz que Él nos da, a cada instrucción. Caminar en la voluntad del Padre. Y eso es lo que no quiere este sistema babilónico, que caminemos en la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos quiere mantener controlados, que nos quiere mantener gobernados, que nos quiere mantener siempre bajo gobierno de hombres y no bajo el gobierno de Dios. Eso es sistema babilónico. Eso es sistema babilónico cuando una persona vive todavía esclava bajo estructuras de reglas de hombres. Eso es estructura de reglas de hombres, eso es Babilonia. Y este sistema tiene una característica, amados, tiene una característica que es muy especial, y es que tiene que ver con la educación y la formación del ser humano. Babilonia tiene una característica muy especial, y es que tiene que ver con la educación y la formación del ser humano. Es una estructura de conocimientos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y esto opera en todas las áreas. En todas las áreas. Ya lo dijimos que en todas. No lo voy a volver a decir nuevamente porque de todas maneras aquí está quedando grabado. Pero que es importante que nosotros lo entendamos. Que este sistema babilónico tiene unas características y tiene que ver con la educación y la formación del ser humano. O sea, es una estructura de conocimientos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y esto se llama engaño. Es un sistema que opera a través del engaño, formando a las personas, educando a las personas a través del engaño. Es lo que está pasando precisamente ahorita mismo con el sistema educativo, ¿verdad? En las escuelas, en los colegios y en las universidades. Hoy estamos viendo el resultado de lo que realmente se les está enseñando a los muchachos en gran parte de las naciones de la tierra, donde estamos viendo tanta maldad en los jóvenes, en los adolescentes, en los muchachos que van a las universidades. Yo no estoy diciendo que todos, pero gran parte. ¿Por qué? Porque son parte de este sistema babilónico. Entonces, tiene un adoctrinamiento que viene formado en el sincretismo y en el ecleticismo. Yo ya les enseñé a ustedes, ahí yo tengo en YouTube unos videos que tienen que ver con el sincretismo y el ecleticismo. Este sistema babilónico adoctrina a las personas en el sincretismo y el ecleticismo, o sea, en las mezclas, en las tradiciones, en las ideologías humanas y pervirtiendo el significado de la palabra de Dios, para así poder justificar un comportamiento filosófico erróneo. Vemos hoy en día muchachos que no quieren saber nada de Dios y ellos supuestamente argumentan con filosofías huecas, humanas, como lo dijo el apóstol Pablo. Su fe, una fe basada en la filosofías humanas, unas doctrinas que no tienen nada que ver con Dios, por el contrario, se le oponen a Dios. ¿Qué hace este sistema corrupto, este sistema babilónico, que es un sistema de engaño basado en puras estructuras de ideas de hombres que se oponen a la verdad de Dios?
Toma algo bueno y lo pervierte para luego llamarle malo. Sí, eso hace este sistema. Toma partes de las escrituras y las pervierte para luego llamarle malo. O toma algo que ya Dios dijo que es malo y lo hacen ver como algo bueno, pero que realmente es algo perverso, que realmente es información totalmente distorsionada para poder plantear una influencia de dominio sobre la gente, de creencias que son totalmente distintas a las que el Padre Celestial ha establecido para la humanidad. Todo esto hace al ser humano más codependiente del placer, de todo lo fácil, de todo lo que es cómodo, haciéndolo ver todo más deseable y más placentero para poder dividir la mente de las personas. Estamos viéndolo hoy en día con la tecnología. Ya lo estamos viendo con la tecnología. Estamos viendo cómo la tecnología ha dividido la mente de las personas. Está dividiendo las familias. Está dividiendo los matrimonios. Está dividiendo relaciones. ¿Por qué? Porque este sistema está interesado en dividir la mente de las personas para que ya no crean en Dios. Les divide la mente para que todo lo que ese sistema implementa los llene de satisfacción, los hace codependientes del placer, de todo lo que es fácil, de todo lo que es cómodo. Hace que las cosas aparenten ser como deseables, placenteras, y de esa manera le divide la mente al ser humano, como hizo con Eva. Así mismo como hizo con Eva, que la sedujo, hizo que ella viera el árbol hermoso y el fruto lo codició lo que había en el árbol porque le pareció delicioso. Y así mismo opera ese sistema al día de hoy. Ese sistema se ha metido en el corazón del pueblo de Dios, mis amados. Qué triste es esto. Que hemos sido llamados para caminar en la verdad, que hemos sido llamados para vivir en la verdad, para mostrar la verdad, para ser los representantes de nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra. Pero desafortunadamente ese sistema perverso de engaño se ha permeado dentro del corazón del pueblo de Dios. Y es por eso que cuando la gente escucha esta clase de mensajes, cuando la gente escucha esta clase de mensajes, esta clase de enseñanzas, la gente se enoja. La gente se enoja. Y se nos oponen a la verdad. No quieren recibir la verdad. No la quieren recibir. Se oponen porque están permeados de Babilonia. Están permeados de Babilonia. Babilonia los ha permeado. Y por eso el Señor dijo, porque le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Por causa del engaño tan terrible que este sistema babilónico ha metido en el corazón de muchos hijos de Dios. Pues estas enseñanzas las aborrecen, no las quieren escuchar y al contrario, más bien nos persiguen para matarnos, porque nos llaman a nosotros mentirosos, que somos nosotros los que estamos hablando engaño. Aleluya. Y el Padre Celestial nos da una palabra revelada y la gente contiende contra ella. Cuando se habla una palabra revelada por el Padre Celestial, ¿cuánta gente se levanta para contender contra esa palabra? Porque todo lo vemos como algo que no va de acuerdo a lo que pensamos. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Nos oponemos a la verdad de Dios. Porque lo que el Señor nos está enseñando no va de acuerdo a lo que pensamos ni al estilo de vida que hemos llevado por tantos años. Santo. ¿Y por qué? Pues porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Eso fue lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Ha sido un estilo de vida para la sociedad y para mucha gente.
que no están dispuestos a salir de esa condición. Hay gente que no quiere salir de esa condición. Hay personas que por más que uno les enseña, les habla, por más que uno les dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate de ese sueño profundo. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz. No. Mucha gente no está dispuesta porque son muchos años y años y años arraigados en un sistema que les ha mantenido engañados por tanto tiempo y no están dispuestos a transicionar, no están dispuestos a renovar su mente. Y el Señor dijo que aunque nosotros estemos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestro Señor Jesús nos llamó a ser diferentes del mundo y al mismo tiempo que hagamos una diferencia en el mundo. O sea que Él nos está llamando a nosotros a transicionar, nos está diciendo es necesario que ustedes sean diferentes a los demás. Es necesario que ustedes hagan cosas diferentes a las que hacen los demás. Es necesario que ustedes se vean como diferentes en medio de todos los demás que están en el mundo. Es necesario que salgan de esa condición si aún no lo ha hecho. Porque es necesario que seamos diferentes a la gente del mundo. En el capítulo 17 de Juan, en el versículo 16, dice que Jesús oró al Padre Celestial y le dijo, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que los hijos de Dios, según la palabra, debemos ser diferentes a la cultura en la cual estamos viviendo. Usted y yo no pertenecemos a la cultura de aquí abajo. Usted y yo no pertenecemos a la cultura de Babilonia. Usted y yo no pertenecemos a la cultura de este tiempo. Es una cultura gobernada por el sistema babilónico. Usted y yo somos diferentes y debemos tener un comportamiento tan diferente como lo es el día y la noche. No podemos comportarnos como se comporta la gente del mundo. Y en medio de estos tiempos que estamos viviendo, donde el Señor nos está haciendo un llamado urgente a salir de Babilonia, porque hay un juicio inherente sobre Babilonia, sobre este mundo, y todos los que están ahí metidos, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con quién estamos andando. ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es el estilo de vida que estamos viviendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le estamos obedeciendo? ¿Por quién nos estamos dejando enseñar? ¿En qué prácticas vivimos nosotros? Si estamos practicando lo mismo que practica el mundo, si andamos corriendo detrás de las cosas de este mundo, si andamos dejándonos direccionar por ese espíritu babilónico que lo que hace es engañar, porque es un sistema creado para controlar y para gobernar al ser humano. Es un sistema lleno de engaño, basado en estructuras de palabras engañosas para poder pervertir, distorsionar y desvirtuar el diseño del Padre Celestial. Es importante que entendamos la oscuridad tan grande que hay en la cultura del mundo, amados. La cultura del mundo es muy oscura, demasiado oscura. Juan 3:19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¡Qué tremendo! Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. O sea que aquí nos deja claro que la raza humana está gobernada por el pecado y sus deseos egoístas, amados. Y sin Jesús, las personas están perdidas en la oscuridad. Todo el que camina sin Cristo está perdido en la oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, o sea, cuando estábamos gobernados por ese sistema babilónico, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Aleluya. Gloria al que vive. Colosenses 1, versículo 21. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gracias, Señor. Oh, gracias, Jesús. Juan 3:18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Cuando usted está en la oscuridad, no puede ver la verdad, mi hermano. Una persona que está en la oscuridad no puede ver la verdad. Y a veces no entendemos ni la palabra de Dios, a veces no entendemos lo que Dios está hablando, no entendemos lo que Dios está diciendo, leemos la Biblia a veces y no entendemos lo que estamos leyendo. Hay áreas oscuras dentro de nosotros, contaminadas por el sistema de este mundo. Y es necesario salir de ahí. Lo más importante, mis amados, es que el Señor en este tiempo nos quiere hacer libres, nos está sacando de toda condición en la que quizás muchos están viviendo. Hay situaciones más graves que otras. Hay personas que están en alguna condición y no se ha dado cuenta que están bajo esa influencia. A veces hay influencia que nos hace llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo, estamos en él. Y ese sistema babilónico influencia, tienen poder de influencia terrible. Babilonia tiene un poder de influencia terrible. Termina influenciando sobre nosotros, gobernándonos, controlándonos y llevándonos a esclavitud. Y el Señor nos está haciendo un llamado urgente a salir de ese sistema, un llamado urgente a salir del gobierno de ese sistema y a meternos en el gobierno de Dios, a salir del control de ese sistema y entrar completamente a vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial. El sistema babilónico esclaviza, mis amados. El sistema babilónico no nos deja avanzar. El sistema babilónico no nos deja mostrar a Dios. El sistema babilónico no nos deja avanzar en el reino de Dios. El sistema babilónico lo único que quiere es mantenernos a nosotros en oscuridad, en tinieblas, para no dejarnos mostrar a Dios. Y es tremendo porque el apóstol Pablo hizo un llamado contundente a la iglesia de Éfeso a vivir como hijos de la luz. Esto está en Efesios 4, versículo 17. Para todos en casita, léanlo en casa, todo completo del 17 al 24. Para que podamos entender que los hijos de Dios debemos ser diferentes de la cultura que nos rodea, mis amados. Usted y yo no podemos vivir
viviendo en la misma cultura de la que estamos rodeados. Estamos rodeados de una cultura que está plagada de pecado. El mundo y todo lo que habita, aunque es algo tan tremendo, porque todo fue creado por Dios, pero ahorita mismo está contaminado y plagado de pecado por causa de la caída de Adán. Pero cuando entendemos que Jesús vino para sacarnos a nosotros de esa condición, entendemos que ya no somos del mundo, que no le pertenecemos al mundo, sino que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios, que somos de Él. Que usted y yo no amamos este mundo ni las cosas que nos ofrece a nosotros este mundo. Porque cuando usted y yo amamos las cosas de este mundo, quiere decir que no tenemos el amor del Padre. Y esto es tremendo porque esto lo dijo el apóstol Pablo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo, mis amados, por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones nos llevan a nosotros a quitar verdaderamente la mirada de Dios. Y terminamos poniéndola en el mundo. ¿Cuánta gente ya no le volvió a servir al Señor en este tiempo? ¿Por qué? Porque puso la mirada en las cosas de este mundo. ¿Cuántas personas que antes le servían al Señor ahora ya están apartadas de Dios? Porque pusieron la mirada en las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente que un día el Señor llamó y le confió tantas cosas, le dio tanta autoridad sobre todo lo que hay, pero se extraviaron, pusieron la mirada en las cosas de este mundo, se dejaron atrapar por Babilonia y ahora le están sirviendo al mundo, alejados de Dios, pero ellos piensan que todavía están ahí cerca de Dios. Jesús mismo dijo en el capítulo 24 de Mateo, muchos se apartarán de mí. Y ese tiempo pues lo estamos viviendo ya hay mucha gente que se apartó de Él. Pero que el mismo sistema babilónico les hace creer que porque llegan un domingo a la iglesia, ellos todavía están ahí, que están cerquita de Dios, y resulta que en muchos la soberbia, el orgullo y la altivez ya los alejó de Dios. Ahorita ya Dios los mira, pero de lejos, porque ellos mismos se alejaron solitos y ahorita están tan lejos de Dios, están tan alejados de Dios y no se han dado cuenta. No se han dado cuenta que se alejaron de Dios. Todo lo que proviene del mundo, todo lo que provee el sistema babilónico, todo lo que no proviene de nuestro Padre Celestial, sino que proviene de este mundo. Y dice que este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esto está en primera de Juan 2, del 15 al 17. Tome apunte y pídale a Dios que le deje ver cómo y de qué manera se está dejando usted influenciar por el mundo. Todos los días tenemos que clamarle al Padre Celestial para que Él nos enseñe, para que Él nos deje ver a la luz de las Escrituras de qué manera nos estamos dejando influenciar por el mundo y de todo lo que nos rodea. Pidámosle a Jesús que gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestras acciones, que sea el dueño y señor de nuestra vida, para que no caigamos en la trampa del sistema babilónico, porque el sistema babilónico solo tiene un propósito y es engañar. Sistema babilónico tiene un propósito y es engañar. Y el mundo entero está bajo el gobierno de Babilonia. El mundo entero está bajo el gobierno, bajo el poder de Babilonia. Y por eso es que usted y yo, ahora más que nunca, debemos buscar más la presencia de Dios, estar más tiempo en la presencia de Dios, estar más conectados con la voz de Dios, estar más unidos a Dios, tener una relación con el Espíritu Santo fundamentada, basada en lo que leemos, en lo que conocemos, en lo que entendemos en las Sagradas Escrituras, porque el mismo Espíritu de Dios es la que nos las enseña. Qué importante, mis amados, que usted y yo entendamos que
estamos viviendo los últimos tiempos y que tenemos que dejar tanto entretenimiento y que tenemos que dejar de vivir en tanta vanagloria, en tanto corre, en tanto vaya para acá y en tanto venga para acá. Y el vivir siempre en lo que nosotros queremos, en lo que más amamos, en lo que más nos gusta hacer, en lo que nos complace, en lugar de buscar realmente el reino de Dios y su justicia. Y entender que estamos viviendo tiempos demasiado claves. Estamos viviendo un tiempo demasiado clave. Estamos viviendo un tiempo al cual usted y yo le tenemos que prestar mucha atención. Que necesitamos apartarnos de todo lo que no nos ayuda a crecer, ni emocionalmente ni espiritualmente. Que necesitamos alejarnos de todo, amado, lo que no nos deja cambiar hábitos, porque necesitamos tener hábitos de oración, hábitos de lectura bíblica, hábitos de ayuno y vigilia. Necesitamos meternos con Dios, meternos con la palabra de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles. Necesitamos entrar en ese proceso glorioso de poder conocer la doctrina del reino, de conocer a Dios, todo lo que el Padre Celestial estableció para que usted y yo podamos vivir como esas nuevas criaturas que el Señor quiere usar en este tiempo. Hombres y mujeres nacidos de Dios, nacidos de nuevo, del agua, o sea, de la palabra, del Espíritu. Pero hay que salir de Babilonia. Hay que salir de ese sistema de esclavitud. De ese sistema que opera y el que está operando ahorita en todas las áreas, que se ha permeado de una manera terrible, de manera espiritual dentro del corazón del pueblo de Dios. Y no podemos obedecer a Dios porque estamos permeados de Babilonia, de este sistema corrupto de engaño. Estamos tan permeados de este sistema que obedecemos más a los hombres que a Dios. Que es más importante obedecerle a Dios, a los hombres que a Dios, y terminamos caminando en desobediencia. Y gran parte del pueblo de Dios caminando en tanta desobediencia, que no quieren obedecerle al Señor. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que le puedan hacer los hombres, porque tienen miedo a lo que puedan decir los hombres, porque tienen miedo a la crítica, porque tienen miedo al rechazo, porque tienen miedo a la acusación, a la condenación de otros hombres. Y no se atreven a obedecer a Dios por miedo a la persecución, por miedo a que los dejen solos, por miedo a que los señalen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en medio de estos tiempos tan terribles que vienen? Si nosotros seguimos viviendo con tanto temor a la acusación, con tanto temor a la culpa, con tanto temor a la condenación del sistema babilónico. Porque ese sistema babilónico está operando fuertemente hoy en día en el sistema, en todos los sistemas de este mundo y especialmente de manera espiritual. Desafortunadamente este sistema nos rodea y nos hace vivir en una cultura de mucho engaño y esclavitud, de mucho miedo, de mucho terror, de mucho pánico. Y le voy a decir algo. Si usted es una persona que tiene mucho miedo al que dirán, usted todavía está bajo el gobierno de Babilonia. Si usted todavía tiene mucho miedo de hacer todo lo que Dios le mandó a hacer y no lo hace y prefiere mejor obedecer a las palabras, a las estructuras y a las palabras que salen de la boca de los hombres, que prefiere mejor usted obedecer a las palabras que salen de este sistema babilónico que a lo que Dios le mandó a hacer, usted está en graves problemas. Usted está en graves problemas. Porque la Biblia es clara y dice que todo el que esté dentro de ese sistema tendrá que enfrentarse a esos juicios que vienen. Vienen juicios terribles, viene un juicio inherente para todo ese sistema babilónico. Y si usted y yo no nos determinamos a obedecer a Dios en lo que Él nos mandó a hacer, aunque nos persigan,
aunque nos acusen, aunque nos señalen, aunque nos juzguen, aunque nos calumnien, aunque hagan lo que hagan, si usted y yo no nos enfrentamos a ese sistema para mostrar a Dios, para caminar en libertad, para poder vivir con gozo y en paz el estilo de vida que el Padre Celestial nos entregó a través de Jesús. Si usted y yo no nos determinamos, mis amados, a vivir en lo que ya Dios estableció para nosotros, estamos en problemas porque todavía seguimos entonces gobernados por ese sistema babilónico. Si el miedo todavía nos tiene atrapados, si el miedo a obedecer a Dios, si el miedo a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, si el miedo a hablar lo que Dios nos dijo que hablemos, y si aún todavía estamos estructurados y todavía estamos allí caminando bajo el engaño, llamándole bueno a lo malo y a lo malo bueno, estamos en graves problemas en medio de los tiempos que vienen. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero compartir y ya para cerrar algo que pasó en la antigüedad. Tenemos muchos ejemplos, pero voy a usar uno que está en la Biblia, que habla acerca de esto, de este sistema babilónico, cómo se permea dentro del pueblo de Dios y dentro de la sociedad de una manera tan terrible que terminan llamándole a lo malo bueno y a lo bueno le llaman malo. Vemos, por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás 4:11. Dice el Señor, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Qué tremendo, porque aquí el Señor conoce claramente cómo es que opera este sistema. Un sistema que tenía toda esta sociedad de Nínive, los tenía totalmente a todos engañados, confundidos, no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No sabían discernir, mis amados. Y el mensaje que Dios nos está dando hoy es que gran parte de su pueblo también está así. Y que el pueblo tiene que aprender a discernir por el Espíritu cómo es que opera Babilonia. ¿Qué es lo que está haciendo Babilonia en este tiempo para no dejar que la gente avance, que la gente se acerque a Dios, para no dejar que la gente conozca a Dios? Nínive era una ciudad que estaba bajo un juicio inherente, pero a través del profeta se le permitió entrar en el arrepentimiento. Y aunque Dios sabía que esta ciudad no tenía discernimiento, oiga, porque Dios conoce muy bien su creación, y Dios sabía que esta gente no tenía discernimiento, pero el Señor envió al profeta para que fuera y les hablara. Se arrepintieron, le hicieron frente a ese sistema, salieron en victoria. ¿Cuál es el problema con el pueblo de Dios de este tiempo? Que no se quiere enfrentar al sistema babilónico porque tiene miedo. Porque tiene miedo al que dirán, a lo que le van a hacer. Tienen miedo a la persecución, a la difamación, a la acusación, a la condenación, a la calumnia, a quedarse solos, a que les cierren todas las puertas, a que no les vuelvan a hablar. Pero le tengo una buena noticia, porque el Espíritu de Dios está trayendo discernimiento espiritual a sus hijos para que salgamos no solamente de Babilonia, sino también del pasado, que salgamos de todo lo que venimos arrastrando, de todo lo que nos viene persiguiendo, para que salgamos de todas las tradiciones, para que salgamos de todas las costumbres, de todas esas ideologías de las que hemos estado participando nosotros y que están bien arraigadas en nuestro corazón. Y que todo eso es del mundo, que todo eso es del mundo. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo. Primera de Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué? Esto que yo estoy entregando ahorita a mucha gente le parece ridículo y le parece como si fuera locura. Mucha gente que va a ver después este video, que va a escuchar después ese audio, van a decir que esto es ridículo. Y hasta se levantan contra uno.
porque uno está enseñando estas verdades. Les parece ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los espirituales, escuchen, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y esto lo dice 1 Corintios capítulo 2. Hay que ir a las Escrituras, porque este es un tiempo, amados, para meditar, para evaluar nuestra vida espiritual y la condición en que estamos viviendo. ¿En qué condición estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera nos estamos esforzando nosotros para hacer todas las cosas? ¿De qué manera nos estamos esforzando nosotros para salir de Babilonia? ¿De qué manera nos estamos esforzando nosotros para poder vivir el estilo de vida que Dios diseñó para nosotros? Y es sumamente necesario, mis amados, saber cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra, para que comencemos a conocer y a caminar en nuestra verdadera identidad y a vivir acorde a ese propósito dado por nuestro Padre Celestial. Y no seguir ya más engañados. Para que ya no seamos más engañados, sino para que podamos salir de esa condición y empezar a vivir en lo que el Padre Celestial nos está llamando a hacer. Empezar a caminar el estilo de vida que Él nos llamó a vivir. Que Él nos pueda usar a nosotros en medio de los tiempos que vienen. Que podamos ser esos instrumentos poderosos en sus manos para justicia. Que podamos ser solucionadores de problemas. Y que podamos nosotros ayudar a otras personas de manera espiritual. Que podamos ser esos instrumentos que el Padre Celestial quiere usar para llevar salvación a otros lugares, para llevar justicia a otros lugares. Fuimos llamados por Dios con un propósito maravilloso y hagamos que ese propósito se cumpla, sea posible, que cada uno de nosotros le dé gloria y alabanza al Padre Celestial a través de nuestras acciones, que seamos intencionales en todo lo que hagamos, que nos determinemos a renunciar al que dirán, que nos determinemos a renunciar a lo que puedan pensar de mí, a lo que puedan decir de mí, a lo que la gente diga o lo que no diga. Determinémonos a vivir por lo que ya Dios dijo, por lo que Él piensa acerca de nosotros. Salgamos de todo sistema que nos quiera controlar, que nos quiera gobernar, que nos quiera manipular. Salgamos de todo sistema que no nos deja vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Renunciemos a todo aquello que no nos permite ser diferentes a los demás. Renunciemos a todo aquello que nos hace caminar como gente común y corriente, como personas que no muestran a Dios con su fruto. Es necesario que la gente vea el fruto del Espíritu en nosotros. Para eso tenemos que determinarnos a rendir nuestra vida completamente al Señor y dejar de pensar en lo que puedan pensar otras personas o en lo que puedan decir otras personas de nosotros, porque nos hemos determinado a vivir para Dios y a cumplir su propósito en esta tierra. Los tiempos que estamos viviendo son cruciales y hay que tomar determinaciones. Y el Señor nos está diciendo, salgan de Babilonia, pueblo mío. Salga de Babilonia, pueblo mío. Lea usted en su casita capítulo 18 de Apocalipsis para que pueda llegar a mayor comprensión de las Escrituras y de lo que el Señor nos está llamando a hacer en este tiempo. Que Dios me les bendiga grandemente.